Estamos claritos con la comunicación. Bueno, vamos a ver hoy un tema nuevo que son los textos narrativos. Los textos narrativos son los que están relacionados con contar, narrar. ¿Qué otra palabra pudiéramos decir que sirve para decir lo que son textos narrativos? Decir algo, un acontecimiento, un suceso que en un momento determinado haya acontecido. Esos son textos narrativos. ¿Cuáles son los textos narrativos que nosotros conocemos? La novela, el cuento, la fábula. Todos esos son ejemplos de textos narrativos. Unos más largos, otros más cortos. La extensión va a variar dependiendo el género el género que desarrolle o la temática, no tanto el género porque todos son narrativos, la temática que se desarrolla. ¿Ustedes leyeron el material que hablaba de los textos narrativos en el módulo? Sí. Era el tema número 7. Recuerden que les dije la vez pasada que para poder venir a la clase ustedes deben haber leído el material, porque si no leen el material es como venir con una mano adelante y otra atrás, porque ni siquiera saben cuál es el tema que vamos a tratar para poder que usted amplíe sus conocimientos, porque es necesario que usted lea el material para poder decir entonces y hacer en especial hacer las preguntas, las dudas que usted tenga. Las dudas no son del taller, sino de las dudas del contenido, porque del taller toda la semana han estado preguntando, apenas subí la asignación, en especial al modular, sobre la tarea que hay que entregar. Las tareas de español se entregan después que se asiste a una clase. Yo no puedo mandarles una tarea que no les he explicado ni qué tienen que hacer ni cómo se va a hacer, porque muchas veces se explica y no la hacen como es ahora, sin explicar cómo van a quedar esas tareas. Vamos a ver entonces en esa página del módulo, la página 31, si es en mi módulo, no sé el de ustedes, habla sobre los textos narrativos, qué es narrar, y dice también la estructura del texto narrativo. El texto narrativo lo podemos sintetizar en 3 partes. La introducción, que es donde se va a presentar los personajes, donde se presenta el escenario, qué va a pasar, qué no va a pasar. Esa es la introducción. El nudo o el nudo, sí, o el desarrollo que lo presentan en algunas teorías, presentan como desarrollo, es el problema en sí, la parte medular. Vamos a poner, en algún momento ustedes han leído un cuento. Sí. Bueno, cuando usted está leyendo el cuento, al principio le van describiendo el paisaje, le van describiendo los personajes y cómo a medida de la narración va a llegar un momento en que usted hasta que está en suspenso a ver qué va a pasar, ¿verdad que sí? Ese momento en que usted está interesado en ver qué va a pasar o qué no va a pasar, a eso se le llama nudo. Ese nudo, cuando usted llega a ese nudo, está en el centro del cuento, entonces comienza a desenredarse ese nudo o esa novela a través de unos hechos hasta que llega al desenlace, sea un desenlace feliz o sea un desenlace triste, pero tiene que llegar a un final. A eso se le llama estructura narrativa. Todo cuento, toda novela, toda fábula tiene esa estructura. Un estudiante antes habló que él había leído la fábula de La liebre y la tortuga. ¿Alguien ha leído esa fábula aquí? Sí. Ajá. Cuéntame, el que la leyó, cuéntame qué pasa en La liebre y la tortuga. ¿Cómo comienza? No me acuerdo ahora muy bien. Era como que una tortuga y una liebre iban a hacer una carrera, algo así, ¿no? Ajá, mira que ya te presentaron los personajes, una liebre y una tortuga. ¿Qué van a hacer? Una carrera. Ahí está. Esa es la introducción. ¿Qué más? ¿Qué va pasando a medida que ya están en su marca? Listo, fuera.
¿Qué pasa? La liebre adelanta a la tortuga, pero de ahí como que le da sueño y se echa a dormir en un tronco y se queda dormida. Entonces ya la tortuga, y por eso la tortuga le ganó a la liebre. Ajá, voy a contarla de otra manera para poder llegar al clima, al nudo. La historia comienza cuando, esa en síntesis es eso lo que tú estás diciendo. La tortuga y la liebre planean una carrera. En esa carrera, la liebre está más que segura que ella va a ganar, porque ella toda la vida le había ganado, la ganaba por lo rápido que anda y todo lo demás. Y le dijo a la tortuga que iban a hacer una carrera. Y que bueno, que ella le iba a dar ventaja a la tortuga para que saliera. Lejos de la ventaja que le dio, como dijo el compañero, se confió, porque no es que le dio pereza, se confió de la rapidez con que ella iba a alcanzar y pasar a la tortuga, pero la tortuga en ningún momento a su paso acelerado nunca dejó de caminar y hacer su mejor esfuerzo. ¿Cuándo es el clímax o el nudo de esa fábula? Cuando la liebre ve que la tortuga le ha ganado una gran ventaja, allá llega el clima, llega el nudo. ¿Qué hace la tortuga? ¿Qué hace la liebre entonces? Comienza a apurar el paso con toda la intención de ganarle a la tortuga, cosa que no le gana porque ganó la tortuga. Ahí está el final. Esa es la estructura del texto narrativo. Sube, comienza con él la introducción, sube, desarrolla los hechos, llega a la máxima expresión de la acción donde usted va con la emoción a ver, porque cuando usted está leyendo, usted quiere ver si la liebre de verdad con el apuro que llega le va a ganar a la tortuga. Y la tortuga apresura el paso. De ahí entonces comienza a narrar cuando va la carrera, hasta el final, cuando la tortuga llega a ganar la carrera. Esa es la estructura. En todo cuento también pasa lo mismo. ¿Alguien ha leído el cuento de Caperucita Roja? Para poner un cuento que haya leído alguien, pues para que después no me digan que yo estoy inventando cuentos que no lo han leído ustedes. Sí. ¿Sí? Dime cuál sería la estructura del cuento ahora que tú la estás viendo, cómo te expliqué el de la fábula. ¿Cuál sería la introducción de ese cuento? La introducción sería que muestran a Caperucita Roja que está por el bosque recogiendo cosas para la abuela. Ajá. Y entonces, luego, por estar en el bosque, el lobo ve a la niña esta, digo, a la Caperucita, y luego la persiguen, no me acuerdo muy bien el cuento. No la persigue, la ve y se va a la casa de la abuela. Así se va a la casa de la abuela. Ajá. Y de ahí, como que se viste de la abuela, se viste de la abuela, entonces llega Heidi, le pregunta cosas a la abuela que tenía diferente, como lo de los dientes, los ojos, las orejas y eso. Y ese sería Súper diferente. el sería Ahí como el nudo, sería el ¿no? nudo. Ajá. Ahí sería el nudo. Entonces, Cuando Caperucita llega a la casa y ve a la abuela totalmente cambiada, orejona, bocona, dientona. ¿Cierto? sí. Ahí Yes. aludo yo, pienso que ahí es donde está, porque usted está leyendo y usted, ay, se encontró el lobo, se la va a comer, se la va a comer. Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué pasa después que tienen esa conversación y todo lo demás ahí el nudo? Comienza a desarrollarse otra serie de actividades que son las que van a llevar al desenlace. ¿Cuáles serían esas actividades? ¿Qué pasa? O los hechos que pasan. Steven era el que estaba contando el cuento, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Qué Creo que más pasa empezaron a hacer cuando comienzan el dime que te dije? creo que empezaron a hacer pastel o algo así.
Se van a hacer un pastel. No, bueno, en el cuento que yo leí, no sé si haya cambiado porque era para mi época, comienza ella a decirle que tiene los ojos y no sé qué, y cuando le dice que qué dientes Sí, más grandes sí. tiene, el lobo ajá, el lobo Entonces ahí que se le va. salta y se la come o se la comió. Pero entonces hay Sí, una modificación ahí. Ahí se viene supone que llega un lobo. Ajá. un leñador y salva a la Caperucita Roja. Caperucita. Ajá, Sí. mira que ahí está el final, todo lo que pasa y llega a un final. Esa es la estructura de un texto narrativo. Eso es lo que usted tiene que saber identificar dentro de un cuento, de una novela, de la fábula, de todo, cualquier tipo de texto que sea narrativo. ¿Cuál es el narrativo? El que te cuenta algo, el que te va diciendo sucesos a medida que va pasando hasta llegar a un final. Después ya ahí se termina, los elementos de la narración. ¿Cuáles son los elementos de la narración? Los personajes, los principales y los secundarios, obviamente. En la fábula los personajes son animales. En el cuento son personas y son animales. En una novela deben ser personas. Y así sucesivamente. A eso se refiere cuando hablan de los personajes. Las acciones es lo que realizan los personajes a través del cuento. ¿Qué hace Caperucita? ¿Qué hace el lobo? ¿Qué hace la abuela? Esas son las acciones. El tiempo es el tiempo en que se desarrolla el cuento o se desarrolla la historia que se está narrando. El cuento de Caperucita Roja podemos decir que se desarrolla en un día, porque comienza cuando la mamá la manda, la busca las cosas de la comida de la abuela, en el trayecto que pasa al bosque, que se encuentra el lobo, que el lobo se la come, el lobo se viste y todo se viste y después se la come, se la quiere comer. Eso vamos a pensar que pasa en un día. Eso no va a pasar en años, sino en la narración de un día. El espacio es donde se desarrollan los hechos. El espacio del cuento Caperucita Roja es la casa de la mamá, de la abuela y el bosque, porque es en ese transcurrir donde se desarrolla el cuento. El narrador no lo vamos a ver porque nosotros no vamos a ver tipo de narrador. Para poder ver tipo de narrador necesitamos leer muchos cuentos para entonces saber qué tipo de narrador es. Pero solamente que sepan que el narrador, los personajes, el escenario, las acciones y el tiempo son la parte que forma los elementos de un texto narrativo. ¿Qué dice la tarea que usted tiene que hacer? La tarea dice, después que los estudiantes hayan leído el material asignado, se realizará un taller práctico en la hora virtual sobre la lectura realizada. Se supone que los de Santiago, porque ahorita me percaté que los de Santiago sí tienen el cuento del lobo calumniado, pero los de David no tienen el cuento. Por eso hice el ejemplo de Caperucita Roja, porque Caperucita Roja debe sabérselo todo el mundo, se supone. En el cuento que dice el lobo calumniado, es una versión de Caperucita Roja, pero en este caso visto desde la época, desde la perspectiva del lobo. En este cuento se dice que el lobo no era malo, que la mala era Caperucita. Y usted va a leer en un cuento y va a leer en el otro y se va a dar cuenta cómo Caperucita Roja no es la misma persona que aparece en un cuento y que aparece en el otro. Y tienen los mismos personajes, el mismo tema. Lo que cambia es la posición de los personajes. Entonces, eso es lo que íbamos a hacer ahorita. Como no tienen los de David, no tienen el lobo calumniado, pues se hace con el cuento de Caperucita nada más. Entonces, para el 1 de agosto, entonces, deben realizar el taller que dice trabajo a distancia. En su módulo hay una página donde dice experiencias de aprendizaje y en la parte de abajo dice trabajo a distancia. ¿Cuál van a ser para el 1 de agosto? El que dice trabajo a distancia. Ese trabajo a distancia dice lo siguiente. Busca y lee un cuento de un autor panameño. A ese cuento le debe hacer el siguiente análisis. Debe poner el título, debe poner el nombre del autor,
debe poner la estructura. ¿Cuál vimos que era la estructura? La introducción, el nudo y el desenlace de ese cuento que usted leyó. Debe poner cuáles son los personajes y decir si el personaje era bueno, malo, tenía características, era amigable, si era odioso, si era mala gente, o sea, características buenas y malas que tenga el personaje del cuento que usted leyó. Puede hacer la descripción física si en el cuento le aparece la descripción física del personaje. Si no le aparece, usted no la puede inventar. Pero si aparece, usted la escribe, que era bonita, era gorda, eso es lo que usted tiene que hacer, donde dice personajes. Y la última parte, entonces usted, después que leyó el cuento, usted está en la capacidad de hacer un resumen del cuento. Mire que le dije resumen del cuento, no le dije escriba un cuento. Después que usted lo lee, entonces usted comienza y hace el resumen. Bueno, el cuento comenzó aquí, sigue por aquí, hasta que llegó al final. Pero es un resumen hecho por usted, no un resumen copiado de internet. Ese trabajo del cuento panameño es para el para el 1 de agosto. Ese. El examen mensual, que es para el 8 de agosto, ese es el taller que aparece ahí mismo, pero con la versión del cuento de Rubén Darío. Allá sí yo le estoy dando el nombre del cuento que usted tiene que leer, el cuento de Rubén Darío. Y el cuento se llama La muerte de la emperatriz china. ¿Qué tiene que hacer con ese cuento? Lo que aparece ahí mismo en la página o en el material que usted tiene en plataforma o en el material que está en el módulo, lo mismo que hizo con el de abajo. Debe ponerle el título, el nombre del autor, la estructura, los personajes y hacer el resumen del cuento. Que dice en la plataforma, dice en el módulo aparecen los criterios de evaluación de ambos trabajos. Es cierto, si usted revisa en la página, aparecen los criterios de evaluación de los dos trabajos, del trabajo del cuento con el autor panameño y del trabajo del cuento de Rubén Darío. Esa es la asignación que ustedes tienen que hacer, una para el 7 y una para el 8 de agosto. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesora. ¿Seguro? Sí. Profesora, Dígame. yo soy modular, entonces el cuento de la emperadora china, ¿en qué página se encuentra? Que lo estoy buscando y no lo veo. Porque el cuento no está en el libro. Lo que está en el libro es el título nada más. Yo no puse el cuento usted lo tiene que investigar, igual que el cuento del autor panameño, igualito, tiene que investigarlo. Ok. Solamente pones en internet cuento de Rubén Darío, la muerte de la emperatriz china, y ahí te sale. Ok, muchas gracias, profe. Ajá. Recuerde que el cuento, cuando va a hacer el resumen, es el cuento hecho por usted. Ok. No es el resumen copiado que encuentren, porque van a encontrar resúmenes espectaculares en internet. Ni he mandado a nadie a copiar, ni he mandado a nadie a copiar el cuento. Ojo con eso, no he mandado a nadie a copiar, mandé a que leyera. Mandé a que leyera el cuento. Y de ese cuento, entonces va a ser el trabajo. Porque de nada me sirve que usted copie y pegue de internet eso y el modular que lo agarre y lo copie. Es imposible que comiencen a copiar porque no es una página, son varias páginas. Y encima de que son varias páginas, escribir la mano será medio cuaderno escribiendo el cuento de la emperatriz china. Y la idea no es hacer caligrafía, la idea es que usted aproveche el tiempo leyéndolo y pueda hacer el análisis del cuento. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Angelina, ¿quieres preguntar algo? No, profe, todo bien. Vamos, clarito. Joseph. Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. Yair. ¿Todo bien, profe? Listo. Juan Diego. Bien, bien, profe. Bien, bien enredado, bien, bien listo para hacer el taller. Listo. Listo. Ajá. Steven. Todo bien, Creo profe, que todo Steven bien. está clarito porque hasta hizo el resumen del cuento. ¿Cierto, Steven?
Sí. Karen, Listo, profe. espero que sí sea listo y que no estén en pleno nudo, ¿ah? Cuidado con un nudo. No se preocupe, gracias. Todo bien, profe. Ajá. Michael, Todo claro. vamos a esperar que sea cierto, que ni el cielo está claro hoy porque está lloviendo. Carlos Zamudio. Carlos se fue. Todo bien. Todo bien. Ajá, vamos a creerle pues que está bien. No voy a dudar de la palabra de ustedes. El día del trabajo me voy a dar cuenta qué tan claro están. Ya saben, la próxima clase es el 8 de agosto. Por eso les puse el examen mensual desde ahora, para que tengan tiempo de resolverlo y no me vayan a decir el 8 de agosto que no vienen a la clase porque tienen que hacer el trabajo, porque por eso se los puse desde la semana pasada, creo que está desde el martes, miércoles, está puesta la actividad y mínimo no podían resolver la actividad, pero yo me imagino que el cuento de la emperatriz china ya han leído ese cuento como 1000 veces ya. Les comento que el cuento no lo pueden leer de un ratito para otro ratito porque no lo van a entender. Tienen que leerlo varias veces. Usted lo lee la primera vez y va a decir que yo estoy loca de mandarlos a leer ese cuento, pero yo no estoy loca. Es un cuento que tienen que sentarse bien clarito a ver cómo ustedes van a hacer para entenderlo, porque tampoco es que está difícil, pero de una sola leída, cuente con que no lo van a entender como deben entenderlo. Y no lo dejen para última hora porque tampoco es tan fácil el trabajo como se ve. O por lo menos yo lo exijo de una manera que no se vea tan fácil como debiera verse. Y más ustedes que son humanidades, tienen que leer mucho. Por eso tienen 2 cuentitos. ¿Estamos? Listo. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces nos vemos el 8 de agosto, pues. Ok. Todavía falta, si no tienen preguntas, los que están conectados con celular van a gastar entonces el celular ahí. Sí, ya no tienen más nada que preguntar, ya les expliqué todo lo del contenido, así que nada más queda que lean el material para entonces empezar a trabajar. Listo, profe. Listo, pues nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, pórtense bien y cuídense. Chao, Igual, profe. gracias. Chao, chao. Hasta luego, profe, que tenga buenas Chao, tardes. hasta luego, igual.